Iglesia Casa de Oración, bienvenidos. Este es un lugar de amor con palabra de vida. Estamos de nuevo en nuestro GPS. Esta reunión es para buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Todos hemos estado buscando la dirección oportuna para estos tiempos. Hay muchas incertidumbres, dudas que intentan tocar a nuestra puerta, a nuestra mente. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber mantener cubierta nuestra vida y la de nuestra familia de todas esas cosas que quieren desenfocarnos del propósito y del plan de Dios para nuestra vida. Para esto es el GPS, para que el Señor direccione con su palabra nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de un encuentro con la gracia de Dios. Todos necesitamos este encuentro. La gracia de Dios nos transforma, nos cambia, nos limpia, nos libera y nos enseña a vivir valorando la vida de otra forma. Así que antes de iniciar con toda esta temática, le pido que cierre sus ojos y vamos a orar para iniciar este servicio. Padre Celestial, gracias Señor porque nos da la oportunidad de seguir conectados, de seguir adelante, porque nos da las herramientas, porque tenemos el cómo Señor y tenemos el por qué. Nosotros Señor estamos delante de ti en este momento poniendo nuestra vida en tus manos, creyendo que la dirección de lo alto viene para nuestra vida, que en la palabra de Dios está lo que necesitamos para seguir adelante, para encontrar sabiduría y para que esta sabiduría nos ayude a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Hoy, Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Santo Espíritu nos hable el día de hoy. Que tu Santo Espíritu nos abra la palabra que es viva y nos enseñe, que nos haga entender. Gracias porque tú estás con nosotros el día de hoy y envía una palabra de bendición, Señor, a todos los que nos están escuchando. Padre, también traemos delante de ti todas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Sabemos que estamos pasando por momentos de necesidad, pero estos momentos no definen nuestra fidelidad a ti. Hemos decidido serte fieles. Hemos decidido, Señor, creer y ser generosos en tu obra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Te amamos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Bueno, los dejo con nuestra pastora. Hola Iglesia, este es un mensaje para apoyar nuestra obra, llevando la palabra de Cristo a más personas. Comparte nuestras prédicas, demos a conocer el mensaje de Cristo Jesús. Sembrando también podemos crecer, apoyando a la Iglesia con tus diezmos, ofrendas y primicias. Hacemos que el mensaje llegue a quien lo necesita, con nuestros videos, con su palabra y su bendición. Toda la gloria sea para Dios. Si deseas apoyarnos, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Para las donaciones encontrarás la información en la descripción de este video. Somos la Iglesia Casa de Oración, un lugar de amor con palabra de vida. Bendiciones a todos. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar juntos para considerar el enfoque que el Señor tiene para nosotros. Estamos comenzando ya en nuestra jornada del mes de junio una temática que Él nos ha dado desde el principio. Libres por su gracia. Y en verdad que es su gracia la que nos ha rodeado y nos ha favorecido. Así que tomemos tiempo para orar en esta hermosa oportunidad por todo lo que el Señor nos ha dado y lo que es más, por todo lo que Él hará con nosotros. Amado Señor, queremos honrarte, bendecirte, adorarte, exaltarte, porque tú lo mereces. Y hoy, Señor, con una gratitud extraordinaria, porque en ti somos libres por tu gracia, por tu favor. Eres tú el que has tendido tu mano para ayudarnos, para levantarnos, para rescatarnos de la oscuridad. Eres tú el que ha pagado el precio de ese rescate. Eres tú el que ha redimido nuestra vida de la muerte, nuestra alma de la condenación.
Padre, queremos honrarte esta noche, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque declaramos que tú eres nuestro Dios, porque declaramos que en ti está la esperanza de cada persona, porque eres el único que nos puede sacar al otro lado de todas estas situaciones que hemos estado viviendo, y por todas estas noticias que hemos estado escuchando, las mejores noticias que tenemos son las tuyas. Por eso, Señor, en este enfoque, en este tiempo de dirección que es el GPS, queremos, Señor, que nuestro entendimiento sea alumbrado por tu consejo y por tu dirección. Queremos honrarte y darte las gracias porque tú la mereces, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta preciosa oportunidad, tratando este tema, libres por su gracia, tenemos un testimonio precioso que la Escritura nos va a compartir y tiene que ver con la condición, el favor y la libertad. Para ello leeremos en el libro de Lucas el capítulo número 8, verso 26, y trabajaremos estos tres aspectos: la condición de un hombre, el favor de Dios y la libertad que él finalmente recibe. Dice desde el verso número 26, luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea, y mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar. Dice, y vivía en las tumbas a las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él. Y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, y aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y con grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Algo que debemos considerar en esta dinámica que es la vida en Cristo es cómo el Señor nos revela en este escenario los actores que sencillamente participan. Indudablemente el Creador, indudablemente la creación angélica que hay, los ángeles que guardaron su dignidad para con Dios. Pero el Señor también nos habla del enemigo, de Satanás, de sus demonios, y nos habla de nosotros, los seres humanos. Algo que hay que ver en toda esta propuesta es que es necesario que nosotros entendamos esta realidad, porque es una realidad que sencillamente es la experiencia de muchos, por no decir de todos, de una o de otra manera, en mayor o menor escala. Porque nos habla de un hombre y nos habla de una situación en una región que se llama Gadara. Hay un hombre, entonces es un gadareno. Y este hombre dice que está en una condición espiritual espantosa. Es una condición espiritual que lo ha tenido sencillamente lejos de su hogar, en el desierto, en las condiciones precarias, la intemperie. Y lo que es más, dice la Escritura que este hombre lo apresan con grillos, que a este hombre lo sujetan con cadenas, pero que cuando se manifiesta esto que está dentro de él, entonces este hombre pierde el control. Y hay algo más que lo controla. Y la Escritura dice que son demonios.
Podemos hacernos buenas preguntas frente a este tema, ¿no le parece? Porque cuando preguntamos por qué una persona llega a esta condición, la respuesta la vamos a tener en la Escritura. Una persona llega a esta condición cuando Dios no es su Señor, no es quien gobierna su vida. La palabra dice que nosotros no nos mandamos a nosotros solos, o sea, cada uno no hace lo que quiere, que estamos en medio de dos escenarios, no hay un tercer escenario, y esto debe ser claro para todos. Estamos en el escenario de la luz, que es donde Dios habita, donde Él se manifiesta, y está el escenario de las tinieblas, la oscuridad, donde se mueve el enemigo y sus demonios. Y el ser humano es el terreno donde se hace evidente quién lo gobierna. La voluntad de Dios es que seamos gobernados por Él, para que en nosotros haya luz. Y entonces habla de la verdad, habla de lo bueno, habla de lo que agrada a Dios, que es justicia, que es juicio, que es todo lo correcto, lo que es de buen nombre, como dice Filipenses. Mas también el terreno del hombre, su corazón, evidencia cuando lo que le gobierna no es Dios, sino más bien la oscuridad, el enemigo, los demonios. Y el Señor nos deja ver en este cuadro tan sencillo la experiencia y la realidad de este hombre, cómo sucede que un ser humano llega a estar en esta condición. Debo decirte que eso no comienza de un día para otro. En la historia de la humanidad, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo hizo para su gloria. Lo hizo en su presencia. Lo hizo lleno de todas las habilidades y destrezas de lo que la mente de Dios pensó al crear al hombre. Al hacerlo a su imagen y semejanza, lo hizo un ser extraordinario, precioso, hábil, un ser humano donde todo lo mejor está plasmado en él. Sin embargo, es importante notar que en la creación de Dios, así como lo hizo con sus ángeles, que les dio la capacidad de decidir la voluntad, a los seres humanos también nos la dio. Ahora, debo mencionar de manera rápida cómo la Escritura nos habla de que cuando Dios hizo a todos sus ángeles, los hizo de una manera preciosa, perfecta. Y de hecho, con diferentes jerarquías, la Escritura nos habla de ello. Habla de serafines, habla de querubines, habla de arcángeles y habla de ángeles, que son los estatus de autoridad y servicio delante del trono de Dios. Desde los primeros, que son los serafines, se habla de ellos como los que adoran, exaltan, los que están en esa esfera de esa máxima adoración a Dios, porque allí es la pureza, la santidad. Por eso la Escritura nos revela que parte de esa adoración que se vive y se proclama en el cielo, hablando de Dios, dice: Santo, Santo, Santo. Habla de esa esfera elevadísima donde Dios está. Pero también habla de los querubines. Hablando de los querubines, habla de los ángeles guardianes, de los que están en ese estatus, los que tienen la custodia en el reino y en la manifestación del Dios vivo, de cosas asombrosas, de cosas extraordinarias que nuestra cabeza no alcanza a concebir. Habla también de los arcángeles, que son los que están a cargo de territorios completos. Por eso se habla de Gabriel y se habla de Miguel, como los que nos han permitido conocer por la Escritura
sus nombres. Déjeme decirle que la Escritura no menciona a otros ángeles, no da sus nombres, solo menciona a estos dos. Y en lo que los menciona con respecto al pueblo de Israel. Los menciona para tareas específicas. De los demás, solo menciona sus rangos. Así que debemos tener cuidado con esto, porque en una de las cartas que escribe el apóstol Judas, dice que tengamos cuidado de no entremeternos en cosas que no entendemos, afectando y haciendo culto a los ángeles, invocándolos, y con todo cuidado y respeto digo esto. En lo que he leído de la palabra, en lo que entiendo de la palabra, los ángeles son los servidores, mensajeros que Dios ha establecido a favor de los que le aman, le buscan, los escogidos. Tengo un cuidado especial cuando escucho personas hablar de que ellos le dan órdenes a sus ángeles. La verdad, yo prefiero quedarme de este lado del cuidado, porque si el Señor es quien se conduce con toda la propiedad en ese escenario de ángeles para decirles a ellos qué es lo que hay que hacer, prefiero quedarme ahí, para no incurrir en posturas que no son las apropiadas, porque sabe que algo que sucede en este mundo angelical es que todo tiene un orden preciso y hay una autoridad precisa, y es bueno que nosotros aprendamos primero del Espíritu Santo cómo conducirnos en ello. El asunto entonces que quiero mencionarle es este. La Escritura dice que antes de que el hombre fuera creado, el Señor creó los ángeles. Y en los diferentes rangos y estatus de autoridad se habla de uno que es un querubín grande y protector. Pero dice que este querubín se rebeló contra Dios. Al rebelarse contra Dios, hizo que la tercera parte de los ángeles cayeran con él. Quiere decir que se volvieran oscuridad, espanto. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar el orden de Dios. De hecho, en los textos que hay de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, habla de esa revelación profética que se nos cuenta acerca de lo que sucedió. Habla de un querubín grande y protector que había sido creado con el mayor esplendor de la creación que Dios ha hecho hasta el momento angelical, que tenía un lugar de privilegio, que estaba en el lugar donde está el trono, donde están esas piedras de testimonio, esa descripción que hace. Dice que se paseaba entre ellos, quiere decir que gozaba de confianza. Dice que es una posición o un estatus donde se realizan muchas contrataciones, negociaciones. Por eso le digo que el reino de Dios va a ser un poco complejo para nosotros entenderlo desde esta dinámica, pero sí es necesario que entendamos que el enemigo tuvo un gran rango de influencia. Para que caiga la tercera parte de los ángeles para convertirse en demonios igual que él, créame que tenía influencia. El Señor, cuando confronta toda esta rebelión, confronta ese corazón que se levantó contra Dios para manifestar que no estaba de acuerdo con Dios. ¿Sabe? La rebelión es eso. No estoy de acuerdo. Y no es por cosas justas, sino que para hacer rebelión es por cosas injustas. Y no voy a entrar mayormente en eso, solo quería darle ese cuadro de contexto. En esa condición de injusticia, el Señor lo juzgó y lo echó de su presencia. Y los que con él cayeron se fueron de la presencia de Dios, y por eso el Señor le dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Echado fuiste por tierra, tú, el que se manifestaba en grandes comunidades. Y algo tremendo que dice: serás un espanto y para siempre dejarás de ser. Así que
Esta es una situación espiritual que debe ser tenida en cuenta para poder entender por qué un ser humano puede estar lleno de demonios. Puede convertirse en una persona manipulada por demonios. Así que, por favor, acompáñenme un momento más en esto, en este contexto, en esta información valiosa. El enemigo, cuando se presentó para hablar con la mujer, se presentó con engaño, porque en eso se conoce la injusticia. En la palabra dice que el enemigo quiso ser como Dios, quiso usurpar el lugar de Dios. Se le olvidó que había sido una criatura y pensó ser Dios, totalmente desenfocado, totalmente incorrecto, totalmente ajeno a la naturaleza que se le había dado. Eso es la maldad. Salirse del orden establecido del Dios creador, que es bueno y justo. Y en esa maldad, entonces el enemigo lo que propuso a la mujer para que de igual manera alcanzara al hombre es: no hagas las cosas a la manera de Dios. Vive de forma diferente, hay otra forma de vivir. Pero el enemigo lo único que encontró en su gran propuesta y en su gran revolución es que se había rebelado contra lo bueno. Y si se rebela contra lo bueno, que es luz, lo que le queda es ser oscuridad. Y por eso se habla de él como un espanto. Por eso se habla de las tinieblas como lo grotesco, lo desagradable, lo que parece tener apariencia, pero no es real, lo que brilla como si fuera realmente valioso, pero no tiene ningún valor porque es falso ese brillo. De todo eso habla la maldad. Entonces, cuando lo propone a la mujer y la mujer lo acepta, la mujer lo recibe, lo comparte con el hombre y el hombre lo acepta y lo recibe, perdieron su conexión con el Señor. Es que la perdemos cuando decidimos hacer las cosas a nuestra forma, que realmente es la propuesta de la oscuridad. Y aceptando esa propuesta es que nos convertimos en lugares, porque eso somos. Nuestro cuerpo de carne y hueso es un lugar, es un escenario. Allí vivimos nosotros, vive nuestra alma, pero también vive nuestro espíritu, que es el aliento de vida de Dios en nosotros. Nuestra alma es todo lo que somos en ese ser de personalidad, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros afectos, todo lo que somos como personas que se expresan en palabras, en gestos, en fin. Algo que sucedió entonces al perder esa conexión con Dios es que las personas quedaron a merced del que las engañó. Y es tan tremendo esto, porque cuando nosotros vemos las consecuencias de haberse apartado del Señor, la palabra dice que sus ojos fueron abiertos, abiertos a lo malo, abiertos a lo torcido, abiertos a lo incorrecto, abiertos a lo impuro. Y qué tremendo es encontrarnos con esa verdad. Así que si quieres saber la razón por la que este hombre llegó a convertirse en un endemoniado, pudo comenzar desde sus padres, en actitudes, palabras, creencias, conductas, cultura, hechos, pasiones, cosas desordenadas, que fueron generando en este hombre que se fue llenando de lo equivocado. Y sabes, en el mundo espiritual, el Señor nos deja ver que una persona que no está abierta para Dios, sino que está abierta para la maldad, el enemigo ocupa esa casa. De hecho, Jesús habló de eso. Cuando un espíritu inmundo sale de una casa, va buscando dónde estar. Y al no encontrar, regresa con más de lo mismo para que esa persona esté peor que antes. ¿Qué pasó con este hombre? Cosas de su vida fueron generando
que Él llegara a esta triste y lamentable condición. Para hacerte un poco más sencilla la reflexión de este punto que parece un poco más extenso que lo demás, es para que puedas entender de qué se trata. Mentir. Alguien puede pensar que no pasa nada con mentir, pero debo señalar esto. Para que te llamen mentiroso, tienen que descubrirte en una mentira. No se necesitan muchas, solo se necesita una. Y cuando la mentira entra en nuestro plano, nosotros lo que no nos damos cuenta es en qué momento una necesita otra, y otra, y otra, y otra, hasta que se nos vuelve un estilo de vida, hasta que se nos vuelve un hábito, hacerlo una y otra vez. Y si a eso le sumas todas las otras actitudes equivocadas, entonces yo te pregunto, ¿realmente cómo es que una persona llega a un estado como este? Sencillamente llega porque no se da cuenta a qué horas se llenó de actitudes incorrectas, de sentires incorrectos, porque está lleno de seres que pueden invadir su vida y pueden manipularlo. Y aún cuando se habla en otro sentido de posesiones, ¿cómo pueden asumir un control tan fuerte desde su interior? Déjame contarte de otro asunto que puede ayudarte a entender esto. Tú has observado cuando una persona que decimos está en su juicio, está bueno y sano, quiere decir no está afectado por nada. Pero has visto cuando una persona está afectada por el alcohol empieza a hacer efecto en su cuerpo. El alcohol empieza a hacer lentos sus movimientos y sus palabras. Pero algo que nadie sabe cuando pasa esta situación del alcohol es que la palabra hablando del alcohol en Proverbios dice: no mires al vino cuando rojea, cuando sube el color en la copa, porque de cierto va a morder como muerde una serpiente venenosa. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu boca hablará perversidades. Te caerás, te herirás y te levantarás diciendo: no me dolió. Serás como el que camina agarrado del mástil de un velero. Tú sabes que un barco en el mar tiene un vaivén. Así camina alguien que está bajo esta influencia. Y dice: y al día siguiente, herido y maltratado, volverás a buscarlo. ¿No es esa la condición de alguien en alcoholismo? Ahora, mientras la persona no ingiere esa bebida, es una persona que tiene las medidas sociales de comportamiento, de cuidado, de respeto, de expresión. Pero cuando esa bebida está dentro, la persona pierde las medidas. Y algo que sucede es que esa persona empieza a hablar cosas espantosas. ¿Cuántos hombres llegaron a su casa a acusar a su esposa de infidelidad, de que tenía hombres escondidos bajo la cama, en el closet, que ella era infiel, que ella era una prostituta, que ella hacía? Y la mujer aterrada los mira: ¿qué pasa? ¿Por qué me habla así? Si en otro tiempo me dice que me ama, que soy importante, ¿por qué ahora me trata así? Porque algo que sucede en la dinámica del ser humano es que mientras eres tú, haz de cuenta esta mano, tú decides, hablas, piensas, pero no te das cuenta que alguien puede gobernar y el alcohol entra para gobernar. Y mientras adormece tu cuerpo, lo que se mueve en alcohol, que es desorden, concupiscencia y un espíritu inmundo, entonces es el que habla,
es el que golpea, es el que pelea, es el que llena un corazón de espejismos, cosas perversas. Por eso alguien dice, no le preste atención a un borracho cuando habla. El tema es que sus palabras son tan fuertes que lastiman el corazón, que lastiman las relaciones. Y luego que parece que pasa el efecto, entonces vuelve a salir la persona que pide perdón, la persona que dice que no lo volverá a hacer, la persona que... Ahora hay personas que sin alcohol hacen daño. ¿Qué tal la amargura, el resentimiento, la ira, el enojo? No necesitas una bebida, no necesitas una sustancia alucinógena, solo necesitas una pasión equivocada, oscura en el corazón, para que el enemigo se esconda detrás de eso y vuelva a manipular las cosas. Y te conviertes en una persona que fácilmente tienes manifestaciones equivocadas de maldad. Y este hombre las tenía y llegó al caso más crítico. Pero debo avanzar porque nuestro tiempo ha corrido. Algo que vas a encontrar en esta expresión es cuando el Señor, que está allí, vino a él, vino para tratarlo a él. Ese es el favor de Dios. Lo hemos leído. Él vino para mostrar el amor que tiene. Así que Jesús ya le había reprendido para que saliera. Ahora le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. En una medida que se tomaba en otro tiempo como información, hablando de los escuadrones romanos, legión se le daba a ese número de 6,000 hombres que podían marchar en esos tiempos de conquista de los romanos. Pero para nosotros, solo considera si ese fuera el referente. Otros dicen que son más. Pero si son 6,000, ¿te imaginas que una persona tenga dentro de sí 6,000 demonios? Con uno basta para ser una persona insoportable, de malas formas y de mal hablar. Pero la condición humana puede llegar hasta aquí. Porque recuerda que este era un hombre que no solo parecía indigente porque estaba en la calle, parecía demente porque no era dueño de su voluntad y parecía un loco porque estaba entre los sepulcros, porque nada lo detenía. Y cuando dice que grilletes y cadenas lo sujetaban y aún así las rompía, estamos hablando de alguien que desarrolla una fuerza descomunal. ¿Cómo lo lograría? ¿Cómo puede alguien romper una cadena? ¿Cómo puede alguien romper un grillete? Tiene que haber algo sobrenatural allí que está actuando para llevar a esa persona a ese tipo de situaciones. Ahora déjame decirte, viendo y conociendo en el ministerio de Jesús, los procesos que son los procesos de liberación, he sido testigo de cómo el Señor libera a las personas, pero también he sido testigo de cómo el enemigo manipula a las personas. Hay personas que bajo un momento de liberación serpentean en el piso y no saben cómo pasa eso. Otras personas que se han involucrado en brujería y ocultismo se levantan del piso o de la silla levitando, porque esa es la manifestación de la oscuridad. Otros dan alaridos, como sucedió en este caso. Otros sencillamente pierden el control y hay espuma en su boca, como si estuvieran enfermos de algo espantoso. Esa es la manifestación de la oscuridad. Pero si bien hablar de esto pudiera despertar como gran fascinación de saber más, déjame decirte que no es lo importante. Saber qué hacen los demonios y cómo lo hacen no es lo importante. Lo importante es saber qué hace Jesús cuando el enemigo se ha levantado contra ti, cuando el enemigo ha estado escondido entre los pliegues de tu historia y de tus emociones y sentimientos, y Él ha extendido su favor para
traerte ahora una nueva realidad. Porque eso es lo que pasa cuando recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. El favor de Dios viene para hacerte libre. Así que miremos un momento más lo que sucede en esta preciosa historia. Y es preciosa por cómo termina, no por cómo comienza. Dice: los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios les suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Para los ambientalistas y los que hoy tienen todo este cuidado por los animalitos, y hay que tenerlo, hubiera pensado qué terrible esto. Pero ¿no te parece? No es terrible el Señor por permitir que los demonios salieran de esa persona y fueran a estos animalitos. A quien hay que mirar es lo terrible que el enemigo es, queriendo buscar siempre destruir la vida, destruir lo que Dios ha hecho. Y el Señor les permite esta manifestación de salir y mostrarse para que toda la gente de aquella región pudiera ver de primera mano lo que hacen los demonios. El relato te va a contar que los demonios hicieron que estos animalitos, que eran como 2000 cerdos, se despeñaran ahogándose en el mar. Nosotros normalmente interpretamos mal al Señor cuando Él obra, pero no estamos entendiendo lo que Él quiere mostrar. Él quería mostrar la intención del enemigo. No pudo destruir a este hombre porque es que el enemigo no puede destruir a una persona a menos que Dios se lo permita. Y mostró la intención de destruir cuando toma todos estos animalitos y los botan al mar, despeñándolos de esta manera. Lo más notorio y lo más triste a la vez es que el hombre queda libre, pero los hombres dueños de los cerdos quisieron echar fuera a Jesús, sacarlo de aquella tierra. No lo querían, querían que se fuera porque atentaba contra su economía. Qué absurda puede ser nuestra respuesta cuando estamos frente al Señor que puede cambiarnos la vida. Y algo que pasa finalmente es que entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre se fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿No le parece? Estamos viviendo algo, bueno, maravilloso. La realidad de los demonios está ahí. La realidad del engaño está ahí. Pero mayor que esa realidad dolorosa de ser afectados por demonios, de ser manipulados por demonios o de ser gobernados por demonios, es que Jesús ha venido a nuestra vida para hacernos libres y libres de verdad. Ha venido para mostrar la realidad que el enemigo quiere hacer de nosotros, gente miserable, gente llena de dolor, presa, esclava, encerrada en prisiones de maldad, pero que la buena voluntad del Señor es mostrarnos que en Cristo Jesús somos libres, hay libertad de todas las situaciones que pudieran estarnos agobiando. Tú hoy puedes decirle sí a Jesús, y tú que le has dicho sí, levántate para decir al enemigo: tú no tienes nada conmigo, yo le di mi vida a Jesús y soy libre por su gracia. Y este hombre que experimenta esa libertad tan maravillosa, porque en la versión de la Reina Valera dice que este hombre andaba desnudo por las tumbas, golpeándose, hiriéndose con piedras, y
Luego dice que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. El Señor levanta y restituye una persona a su posición real, a su posición en la que vuelve a ser persona, creada por el Señor, amada por Dios, salva por Cristo. Y es entonces cuando este hombre, como debe ser la respuesta de cada uno de nosotros, quiso ir detrás de Jesús para estar con Él siempre. Y el Señor le dice, mira, haz la tarea primero. Necesariamente estarás conmigo luego, pero por ahora ve y haz tu tarea. ¿Cuál era la tarea? Ve a tu familia, allí de donde saliste, donde viviste esta situación. Vuelve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Cuéntales de mí. Cuéntales del amor y de la salvación. ¿Sabes que todos nosotros hoy somos testigos de esa salvación? Porque en Cristo Jesús somos libres de toda influencia de demonios. En Cristo Jesús somos libres de toda opresión, de todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. Porque en Cristo Jesús hay verdadera libertad. Entonces, en esta hora, démosle gracias al Señor por esa palabra preciosa, porque ante toda la maldad que hay, la justicia de Dios prevalece. Ante todo lo oscuro que hay, la luz de Cristo brilla en verdad. Y ante todas las situaciones complejas o difíciles que hayas estado viviendo, el Señor tiene una nueva realidad y una buena realidad para tu vida. No dudes. No dudes en recibir a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. No dudes en creer en Jesús, tú que ya lo has recibido y has empezado a dar pasos de obediencia. No dudes en servirlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, en saber que en Él hay toda provisión para ti y que en tu excelente mayordomía de vida ahora, en obediencia a la verdad, tú le servirás al Señor dándole testimonio a otros. Sé fiel en todas las cosas. Sé fiel en la oración, sé fiel en conocer su palabra, sé fiel en el discipulado, sé fiel en la mayordomía de darle a Dios de lo que Él te ha dado, porque Él te sacó de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la servidumbre y la esclavitud a la libertad. Por eso proclamamos, somos libres por la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Padre, te damos gracias por esta libertad, te damos gracias por esta nueva realidad, te damos gracias porque estás con nosotros. Y esta noche declaramos la autoridad en Cristo sobre nuestras vidas. Declaramos la autoridad en Cristo sobre toda la tierra, sobre todos los escenarios donde están las personas. Declaramos como iglesia que tú eres nuestro Señor y Salvador en Cristo Jesús, que nos das de tu Espíritu Santo y que hoy podemos declarar, soy libre, soy libre, soy libre, porque soy salvo y amado por el Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan todos una hermosa noche.